México ha sufrido el acoso de su vecino del norte muchas veces, pero lo que no te cuentan en la escuela es cuando los mandatarios de nuestro país a lo largo de la historia se han bajado los pantalones ante los estadounidenses, ya sea por ayuda o por dinero. Y aún así en los libros de texto los hacen pasar como grandes héroes. Así que para no seguir viviendo engañados, conozcamos a los presidentes de México que han sido comprados por Estados Unidos. Arrancamos. Número 1. Los presidentes revolucionarios traidores y vendidos. En 1909, los presidentes de México y de Estados Unidos llevaron a cabo una reunión que terminó muy mal, cuando Porfirio Díaz se negó a las ridículas exigencias del norteamericano. No es casualidad que un año después, se daba inicio al derrocamiento de Díaz y a la encarnizada Revolución Mexicana que cambió la historia de México para siempre. El 5 de octubre de 1910, nace el Plan de San Luis, un documento redactado por Francisco I. Madero, firmado en San Antonio, Texas, en el que se desconocía el gobierno de Porfirio y llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año. Como nada es casualidad, lo que pasó fue que al no lograr sus exigencias y no poder hacer cambiar de opinión a Díaz, el gobierno norteamericano decidió meter las manos en el derrocamiento de Porfirio, dando todo su apoyo a Madero, financiando su guerra con dinero y armas. Ahora por su parte, Madero, siendo el idiota útil de los estadounidenses, contaba con una gran valentía al enfrentarse a Porfirio Díaz, pero desgraciadamente era demasiado ingenuo, debido a que desde muy joven se dedicó a viajar y a estudiar homeopatía y espiritismo por toda Europa, por lo cual no tenía mucha idea sobre lo difícil que era la política mexicana en esos tiempos, cosa que le pesaría tiempo más tarde. Llegó la fecha esperada, era 20 de noviembre, pero para sorpresa de todos, resultó que nadie salió al levantamiento armado, de modo que el llamado a la insurrección fue un fracaso. Entonces a Madero, en su frustración, se le ocurre reclutar a Pancho Villa, un cuatrero fugitivo de la justicia, y a Pascual Orozco, un traficante de armas, quien fue el que pasó el armamento de Estados Unidos a México para la rebelión. Inmediatamente, Villa y Orozco forman un ejército de mercenarios, quien asaltando y matando a quien se le cruzara en el camino, logran tomar Ciudad Juárez, el 10 de mayo de 1911. Hay muchos que piensan que por esa acción, Porfirio Díaz renuncia y se va del país el 26 de mayo del mismo año, lo que no es del todo cierto. La verdad es que días antes llega una flota estadounidense al puerto de Veracruz, y don Porfirio ya sabía quién en verdad estaba detrás de la revolución. Así que Díaz decide exiliarse en Europa, y años después, la edad haría estragos en su salud, muriendo el 2 de julio de 1915, en París, Francia. Al final, el objetivo se había alcanzado, habían sacado del poder al dictador, y Francisco I. Madero tomaba la silla presidencial, el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, la revolución duraría casi 10 años más. Y es que Estados Unidos pronto le daría la espalda a su nuevo amigo con la misma voluntad con que lo apoyó en un inicio. Y la razón fue que al llegar Madero al poder se le pediría lo mismo que se le había solicitado a Porfirio Díaz 2 años antes, a lo que el apóstol de la democracia se negó de nuevo. Fue tanto la molestia de los norteamericanos, y como no hay nada a la suerte, el 9 de febrero de 1913, a casi año y medio de haber empezado a gobernar, un golpe de Estado contra Francisco I. Madero se llevó a cabo, el cual terminaría en tragedia nacional, con mucha sangre derramada, a la cual se le conoció como la Decena Trágica. Los principales actores de esta rebelión fueron Félix Díaz, Victoriano Huerta, Manuel Mondragón y Henry Lane Wilson, quien era el embajador de Estados Unidos en México, y que fue decisivo para el derrocamiento del gobierno, al ser la conexión entre los dos países, además de ser quien puso al Congreso mexicano en contra del presidente. Solo bastaron 10 días de guerra y la ingenuidad de Madero para que cometiera varios errores que tocamos en otro video anterior y se los dejaré aquí arriba, los cuales lo llevaron a su caída y arresto junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, cuando fueron aprehendidos por las fuerzas de Huerta. Todo estaba saliendo a la perfección, el plan de los norteamericanos era derrocar a Madero, que Huerta quedara como presidente interino, entonces llamaría a elecciones y Félix Díaz sería el ganador absoluto, pues este último se veía más dispuesto a cooperar para los ideales gringos. Pero no contaban con el hambre de poder de Victoriano Huerta, el cual le cambiaría los planes a los estadounidenses cuando deja a Pedro Lascurain Paredes como presidente sustituto y él se nombra secretario de Estado.
Lo que sigue es el periodo presidencial más corto de la historia, cuando Lascurain toma protesta, se coloca la banda presidencial, se toma la foto, y 45 minutos después renuncia, dejando como presidente a Victoriano, el 19 de febrero de 1913. Huerta, ya en el poder, sabe que tiene que hacer algo con Madero y Pino Suárez, que estaban presos, y lo que decide es engañarlos, les dice que serían exiliados a Cuba, y en el camino a tomar el barco que los llevaría a su destino, el vehículo que los transportaba, por órdenes del entonces nuevo presidente, se desvía hacia un costado de la prisión de Lecumberri, en donde un carro gris le corta el camino, y les disparan a ambos, muriendo en el acto, el 22 de febrero de 1913. Estados Unidos, enfurecido por traicionar los planes que habían acordado en el derrocamiento de Madero, decide no reconocer el gobierno de Victoriano Huerta. Y es aquí cuando entra en acción otro idiota útil para los norteamericanos, llamado Venustiano Carranza. Carranza fue gobernador de Coahuila en tiempos de Madero y le pidió el puesto de ministro de guerra a Huerta cuando tomó el poder, pero el presidente se lo niega, por lo que Venustiano se enoja y desconoce al gobierno de Victoriano. Los estadounidenses ven en Carranza un aliado, y otra vez, casualmente, cuando apenas se cumplía un mes de la asunción a la presidencia de Huerta, se redacta el Plan de Guadalupe el día 26 de marzo de 1913, elaborado por el mismo Venustiano, firmado en Coahuila, en donde se desconocía al gobierno de Victoriano Huerta. También decía que al sacarlo del poder, se nombraría a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y se convocaría a elecciones una vez que se restableciera la paz. Al final, los planes salen como se esperaba, y el 15 de julio de 1914 Huerta presenta su renuncia, y Venustiano Carranza se haría con el poder el 13 de agosto de ese mismo año. Huerta huyó a Europa, pero al iniciar la Primera Guerra Mundial, fue contactado por los alemanes que le ofrecieron apoyo económico para intentar regresar como presidente. Y fue así que en 1915 llega a Estados Unidos para tramar el golpe de Estado. Pero para su mala suerte, es arrestado por conspiración por estar con los alemanes, aunque debido a su edad se le otorgó una fianza y lo pusieron en arresto domiciliario. La historia oficial cuenta que desde ese momento, su salud fue empeorando, debido también a que durante mucho tiempo de su vida, aún siendo presidente de México, se tomaba una o más botellas de coñac diariamente, por lo cual murió de una cirrosis hepática el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas. Sin embargo, también existieron fuertes sospechas de que podría haber sido envenenado por el gobierno de Estados Unidos. De esta fecha en adelante, la revolución se convirtió en un todos contra todos, pero esa historia la contaremos en otro video. Como vimos, todo empezó cuando Porfirio Díaz dijo que no a todas las patéticas exigencias de los estadounidenses. Sin embargo, aunque actuó como un patriota, se le exilió para toda su vida de México. Número 2. El pretexto perfecto para echar la culpa al imperialismo yanqui. Seguro has escuchado sobre los tratados de Bucareli, aquel pacto secreto que Álvaro Obregón hizo con Estados Unidos, donde vendió al país, condenando el destino de México a la ruina económica. Lo que no te cuentan en la escuela es que, a más de 100 años de esta ridícula teoría conspirativa sobre estos tratados, siguen siendo el pretexto perfecto del gobierno y de muchos políticos para justificar su ineptitud. Así que descubramos qué dice ese documento oculto y conozcamos el mito detrás de los tratados de Bucareli. Arrancamos. Después del asesinato de Venustiano Carranza, el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta como presidente interino de la República. Durante su mandato, que duró solo 6 meses, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, donde Álvaro Obregón fue el triunfador, tomando el poder el 1 de diciembre de 1920. Más de 2 años después, Obregón pensó que México necesitaba de inversión extranjera, pues la revolución había causado enormes daños en la economía del país y no se podía salir sin ayuda de esta crisis. Además, buscaba que Estados Unidos por fin reconociera su presidencia, pues para Obregón, el reconocimiento de su gobierno era urgente, porque sus enemigos empezaban a ganar fuerzas, y también buscaban el apoyo de los norteamericanos para derrocarlo. Fue aquí que el presidente estadounidense Calvin Coolidge vio una oportunidad y le dijo que tendría su reconocimiento, pero con una condición, la cual era firmar un tratado entre los dos países. Y fue así
que las negociaciones iniciaron el 15 de mayo de 1923, cuando los representantes del gobierno mexicano y estadounidense se reunieron en un antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México, y desde ese momento, el mito de los tratados nació. Como si de teorías de conspiración se tratara, por alguna razón se tiene la idea de que los tratados de Bucareli fueron ocultos, pero la verdad es que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación, del 26 de febrero de 1924. Aún así, muchos piensan que existe un documento secreto anexo a los tratados, el cual nadie ha visto. La leyenda urbana cuenta que en ese escrito oculto se prohibió a México el desarrollo tecnológico, como la construcción de aviones, motores y otros tipos de maquinarias especializadas. Hay algunos que afirman que este documento también prohíbe la construcción de pozos petroleros en los estados del norte del país y que en el ámbito educativo, el gobierno mexicano debía prohibir a los niños y jóvenes el acceso a la ciencia, la tecnología y la industria, y esto es por lo que supuestamente México no ha salido aún del gran atraso tecnológico que sufre. La verdad es que durante 1910 y 1930, la guerra revolucionaria, con todas las traiciones que acabaron en largos golpes militares y las guerras civiles que le siguieron después, destruyeron todas las industrias mexicanas, además de frenar la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Al final, como era de esperarse, esta inestabilidad social y política alejó las inversiones extranjeras por muchos años. Estos tratados se han convertido en un pretexto perfecto del gobierno en turno para justificar el atraso tecnológico y económico del país, echándole la culpa al malvado imperialismo yanqui. Otra realidad es que en México, históricamente, no se apoya a sus científicos e inventores. Para el gobierno todo esto se ve como un gasto y no como una inversión. Basta ver cómo miles de excelentes investigadores y buenos inventores se van a países desarrollados de todas partes del mundo, que sí creen en ellos. Aunque nuestros impuestos van a parar a las bolsas de los políticos y otras veces se van en darle limosna al pueblo mexicano con los llamados programas sociales, con los cuales quienes reciben estas pseudoayudas se convierten inmediatamente en fieles votantes. Muchos se sienten mejor estando engañados y culpando a otros, justificando su incompetencia con supuestos tratados de hace más de 100 años. Y para que no nos engañen más, ahora tenemos que saber en realidad de qué se tratan estos tratados de Bucareli. Con los tratados de Bucareli, Estados Unidos buscaba principalmente tres cosas. La primera era que a los ciudadanos americanos se les pagara las compensaciones por daños a sus personas, así como por las expropiaciones de sus empresas y propiedades que pudieran haber sufrido durante la lucha revolucionaria, es decir, de 1910 a 1920, algo parecido a lo que se le pidió a Cuba, cuando la revolución despojó a estadounidenses de sus industrias en territorio cubano, a lo cual se negaron, y por ello se le aplicó el embargo económico, que hasta hoy, equivocadamente, sigue causando polémica. La segunda demanda era que se reanudara el pago de la deuda externa, la cual había sido suspendida durante el gobierno de Venustiano Carranza. Si pides prestado hay que pagar, sencillamente. Y la última, pero más importante, Estados Unidos estaba interesado en que no se hiciera retroactivo el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917, donde se establecía que la nación era la propietaria original de las tierras y aguas del territorio nacional, con ello el petróleo, y tenía el derecho de imponer restricciones, limitaciones y cobrar impuestos a cualquier empresa extranjera que se dedicara a la industria del crudo. Es decir, los norteamericanos querían que a sus empresas que estuvieran trabajando antes de 1917 no se le aplicara este artículo, garantizando los derechos de propiedad de los extranjeros y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. Las indemnizaciones y reclamaciones debían ser pagadas en 5 años a partir de la firma del documento, pero al final, el tratado careció de validez legal porque primero, ambos presidentes firmaron este acuerdo a título personal, por lo que no estuvo sujeto a la aprobación de los congresos de los dos países y por ende nunca se aprobó, quedando solo como un acuerdo de caballeros. Y por último, que únicamente comprometía a Obregón, pero no a sus sucesores.
Después, cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre de 1924, uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México seguía siendo el petróleo. Pero Calles rechazó desde un principio los tratados y comenzó a redactar una nueva ley sobre el crudo que cumpliera estrictamente con el artículo 27 de la Constitución. Como era de esperarse, la reacción del gobierno norteamericano ante el propósito de Calles de aplicar reaciamente el artículo 27 fue inmediata. Inició con el embajador estadounidense en México, James Rockwell, que tildó a Calles de comunista, y el secretario de Estado Frank Billings emitió una amenaza contra México el 12 de junio de 1925. Estados Unidos se tornó fuertemente en contra de la política mexicana, sobre todo cuando se estableció en suelo mexicano la primera embajada de la Unión Soviética. Después de esto, determinados miembros del gobierno del norte consideraron a México como el segundo país bolchevique en la tierra y así comenzaron a llamarlo como México soviético. La pelea sobre la nueva ley del petróleo, que afectaban los intereses de los estadounidenses, siguió hasta que en enero de 1927 el gobierno de Calles, sin miramientos, canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. Afortunadamente, México consiguió evitar la guerra con una serie de maniobras diplomáticas que calmaron al país vecino del norte. Finalmente, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la creación de Pemex y con ello la expropiación petrolera. Así terminó la historia de los tratados de Bucareli, iniciando con Álvaro Obregón en 1923, quien fue asesinado años después, en un atentado que sufrió mientras desayunaba en el restaurante La Bombilla. Siguió en 1924, con la presidencia de Plutarco Elías Calles, quien se negó definitivamente a seguir el juego de los estadounidenses, aplicando arduamente la ley. Y por último, con el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, quien dio la estocada final con la llamada expropiación petrolera, de la cual tengo un video muy interesante en el canal y te invito a ver. En conclusión, la historia de conspiración de que México entregó su crecimiento a los Estados Unidos en ese tratado, fue invento en un principio de los opositores de Obregón, quienes lo tacharon como un traidor a la patria, por arriesgar el futuro del desarrollo económico y político del país a cambio de que se reconociera su gobierno. Sin embargo, ningún documento sustenta estas mentiras y no se encuentran estipuladas en el Tratado de Bucareli, que cualquiera puede ver y leer en la página oficial de la Federación. El retraso tecnológico y económico del país se debió principalmente a las continuas luchas entre los caudillos revolucionarios y la crisis económica permanente que evitó la inversión en educación, ciencia, infraestructura y tecnología. Y hasta la fecha, los políticos mexicanos quieren hacerte pensar que todo esto es verdad. Número 3. Estados Unidos y el robo del territorio mexicano. A todos nos han dicho que México perdió la guerra y su territorio por culpa de Estados Unidos, y no se puede negar, el hambre expansionista de los vecinos del norte fue el resultado del plan calculado y ejecutado con calma y sangre fría que hizo un daño invaluable al suelo mexicano. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que México cometió graves errores que le terminarían costando muy caro, antes, durante y después de la invasión estadounidense. Así que veamos cuáles son estos graves errores que México cometió en la guerra con Estados Unidos. Primer error, la libre inmigración estadounidense a territorio mexicano. Tras la independencia, el país decidió mantener los acuerdos que España tenía con Estados Unidos. En estos tratados se mencionaba la libre inmigración de estadounidenses a suelo mexicano. Debido a esto, en 1820, con la promesa de obtener grandes cantidades de tierras a un precio que equivalía a 1/10 parte de lo que costaban en Estados Unidos, un gran número de yanquis aprovecharon para mudarse principalmente a los territorios de Texas y la Alta California, donde consiguieron crear una comunidad bastante fuerte, en donde por cada mexicano que residía en el territorio había unos 10 colonos de origen estadounidense, pero para obtener la autorización por parte del gobierno mexicano, los colonos debían acatar las leyes mexicanas, jurarían lealtad a México, aprenderían español y se convertirían al catolicismo, aunque no todos estos requisitos fueron cumplidos de forma estricta.
Y para finales del verano de 1824 ya estaban en Texas la mayor parte de las primeras 300 familias autorizadas. Todo iba más o menos bien, hasta que los problemas estallaron por la cuestión de la esclavitud, debido a que México era un país antiesclavista prácticamente desde 1820, y los estadounidenses basaban sus actividades en la mano de obra con esclavos, especialmente en las plantaciones de algodón, con la que se creaban grandes fortunas. Viendo esto, las autoridades mexicanas empezaron a legislar y en 1829 presentan una ley donde se abolía definitivamente la esclavitud en el país, lo que generó gran preocupación entre los colonos angloestadounidenses, pues esto dañaría su economía. Y aunque en un inicio hicieron tratos con el gobierno y lograron que esa ley no afectara en su territorio, duraría muy poco, por la pésima estabilidad política de México. Y las tensiones crecerían notablemente a partir de 1830, cuando se aprobó otra ley, en la que se prohibía la llegada de más inmigración a Texas. Estas leyes estaban basadas en recomendaciones hechas por el general José Manuel Mier y Terán, quien después de hacer un recorrido por territorio tejano quedó preocupado al ver que el número de colonos superaba por mucho a los mexicanos, por lo que recomendó cerrar las fronteras con Estados Unidos, además de impulsar la llegada de más población europea y mexicana. Segundo error, la independencia de Texas. En la década de 1820 y 1830 el país se había convertido en un avispero, lleno de conspiraciones y, como ya dijimos, de inestabilidad política. En estos años se había derrocado al imperio de Iturbide y el general Antonio López de Santa Anna se rebeló contra el gobierno electo en las urnas y se hizo con el poder. Y es cuando a los colonos estadounidenses de Texas le cancelan los tratos con el viejo gobierno y le prohíben la esclavitud. Entonces, aprovechando el caos político, la comunidad gringa levantó las armas y pidieron que se les concediera la independencia, con el pretexto que ellos habían jurado lealtad al gobierno constitucional y no a las originadas por el golpe de Estado. Es entonces que en 1835 inicia la Guerra de Independencia de Texas con varias batallas importantes, por ejemplo la del Álamo, ganadas por el ejército mexicano, encabezado por Santa Anna. El problema fue que en un acto de valentía, para rematar a los combatientes tejanos que se encontraban en retirada, los siguió y entró a territorio enemigo, pero estos ya se habían reagrupado, sorprendiendo así a la tropa de Santa Anna en la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836. El general fue apresado en la batalla, llevado a Houston, ahí lo obligaron a firmar el Tratado de Velasco, que pese a las mentiras que nos dicen, este tratado no reconocía la independencia de Texas, solamente la retirada de las tropas mexicanas y acceder que una comisión tejana fuera a la capital mexicana a proponer la idea de la independencia de Texas, sabiendo Santa Anna perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta, ya que era un presidente preso y que como tal, su firma no tenía validez, todo esto a cambio del respetar su vida. Y así fue, el gobierno de México nunca reconoció este tratado y siguió luchando con sus fuerzas militares hasta que en diciembre de 1845 Texas alcanzó su independencia y fue incorporado de manera definitiva a Estados Unidos. Alcanzando con esto un objetivo que perseguía desde 1825, cuando envió varias ofertas al gobierno mexicano para su compra, pero siempre fueron rechazadas de manera absoluta. Aunque el gobierno de Estados Unidos no intervino directamente en el problema, sí apoyó a las tropas tejanas y permitió que muchos estadounidenses voluntariamente se integraran en sus filas para pelear. Por esto, las relaciones con México empezaron a tender de un hilo, más cuando la pérdida de Texas fue solo el paso previo a una guerra que no tardaría mucho en llegar. Tercer error, irse a la guerra sin negociar. Después de probar que podía con los mexicanos, y con su hambre expansionista, Estados Unidos ya no quería conformarse solo con Texas. Entonces el gobierno estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y Alta California, ofreciéndole a las autoridades federales mexicanas un pago por estas tierras, pero se negaron una vez más a vender su territorio, decisión que inició la invasión de Estados Unidos a México, cuando el presidente James K. Polk solicitó al Congreso la declaración de guerra, el día 13 de mayo de 1846. No obstante, Polk había propuesto una lucha en donde no quería una aniquilación mexicana, sino un conflicto que durara lo justo,
para infligir el daño suficiente que obligara a México a ceder los territorios de Nuevo México y Alta California a cambio de la paz. Esta guerra duraría aproximadamente 15 meses y aunque las tropas mexicanas fueron relevantes en algunos combates, lo cierto es que los norteamericanos se llevaron las victorias casi sin interrupción hasta el final. El desorden y la indisciplina fue tal que las autoridades mexicanas tuvieron que llamar de nuevo al general Santa Anna, exiliado en Cuba desde la Guerra de Independencia de Texas, para dirigir las tropas, y aún castigado por su propio país, aceptó el cargo. El primer enfrentamiento sucedió el día 8 de mayo de 1846, cuando las fuerzas del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. De ahí siguieron una serie de enfrentamientos, los cuales, aun poniendo fuerzas y honor, se acabaron perdiendo, como la batalla de Churubusco, la batalla de Cerro Gordo, el combate en Molino del Rey y la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, que fue el último intento desesperado de Santa Anna de acabar con los estadounidenses. Al día siguiente, las tropas mexicanas encontrándose derrotadas abandonaron el lugar y ese mismo día el general de división Winfield Scott entraba triunfante a la capital de México. Una vez finalizadas las hostilidades, el ejército estadounidense ocupó el territorio hasta que las autoridades mexicanas, viéndose obligadas, firmaron la paz definitivamente. El general que luchó todas las batallas en nombre de su país, Antonio López de Santa Anna, abandonó México de nuevo y se fue para Guatemala. La invasión norteamericana se alargó hasta 1848, cuando el presidente en ese momento, Manuel de la Peña y Peña, firmó las condiciones para la paz, que fueron desafortunadas para el Estado mexicano, y todo ello se vio evidenciado en el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo de 1848. Dicho tratado obligaba al país a ceder los territorios de Alta California, Nuevo México y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de Estados Unidos de manera definitiva. Y así fue como la República de México perdió aproximadamente un 55% de su territorio, determinando las fronteras que hasta hoy en día siguen vigentes. Hay que mencionar que Estados Unidos le pagó a México 15 millones de pesos, en consideración, por los territorios cedidos y acordó pagar las deudas que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses. Ahora veamos el gran error de la historia. A través de los años se ha enseñado que Antonio López de Santa Anna vendió el territorio mexicano por intereses económicos, sin embargo, la historia ha estado mal contada. Este cuento le ha valido el odio de miles de mexicanos que reconocen la imagen de Antonio con la de un vendepatrias. Y una de las razones principales por las que se empieza a encasillar a este personaje como traidor se debe a la reinterpretación de la historia de México, hecha por Justo Sierra, José María Mora y Lorenzo de Zavala, los cuales se vieron influenciados por su ideología republicana y liberal, la cual definitivamente no querían a Santa Anna por los conflictos que tuvo con Benito Juárez. Igual, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, se encargaron de actualizar los libros de historia que llegarían a las escuelas. En esas llamadas actualizaciones, lo que se hizo fue exaltar el patriotismo de los héroes mexicanos como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Emiliano Zapata, entre otros, y de los villanos, donde figuraba el nombre de Antonio López de Santa Anna, en el cual solo se hablaba de los errores y traiciones del general. Dejando de lado sus victorias y la importancia de su papel en la historia mexicana, olvidando que este militar ganó varias batallas contra los españoles que fueron decisivas para que México lograra su independencia, y dio una importante guerra contra los estadounidenses. Incluso en los textos, se responsabiliza indirectamente a Santa Anna de la pérdida de casi la mitad del país, aunque no vendió el territorio a nadie. Simplemente le tocó perder batallas decisivas contra Estados Unidos en diferentes momentos que provocaron la pérdida de este. Benito Juárez, el peor presidente de México. Como sabemos los mexicanos, Benito Juárez siempre ha sido un personaje que te meten con calzador en las escuelas, y pobre de ti que cuestiones su historia oficial. Y es que desde los libros de texto en las primarias se les dice a los niños que fue el gran defensor de la soberanía nacional, el creador de las famosas leyes de reforma. Y fue un luchador incansable a favor de la igualdad y de los derechos humanos, y la verdad todo esto es mentira. Se ha convertido a Juárez en una divinidad, contando la falsa historia de un indio zapoteca que se convirtió en un hombre culto, y gracias a su inteligencia llegó a ser presidente de la República.
Relatos llenos de mentiras y verdades a medias que analizaremos a continuación para salir del cochino adoctrinamiento. Arrancamos. 1. De católico a masón. Debemos empezar diciendo que, de ser un indio torpe y analfabeta, la Iglesia Católica lo convirtió en una persona civilizada. Aquí Juárez aprendió desde lo más básico como hablar español, a usar zapatos, a comer en la mesa con cubiertos, hasta a leer y escribir, cosas que lo llevaron a tener un mayor estatus y a estudiar una carrera. Pero este apoyo que se le brindó, más tarde lo pagaría con traición, como veremos a continuación. Para empezar, los masones han inculcado la imagen del benemérito como alguien que siempre estuvo enojado por los abusos de la Iglesia, pero lo cierto es que Juárez antes de su carrera política siempre fue un buen católico, asistiendo públicamente a misas en donde siempre se confesaba y comulgaba, y trataba de ayudar a la Iglesia en lo que podía. Fue durante su viaje a Nueva Orleans, donde conoció la masonería, que le lavaría el cerebro y lo convertiría en un anticristiano. Se ha contado una y otra vez que Juárez era de una inteligencia superior, sin embargo Justo Sierra describió alguna vez a Benito como un mediocre a nivel intelectual y cultural. Se sabe que como político, jamás fue ni siquiera un buen orador, ya que le costaba hablar y hasta escribía con algo de dificultad. Entonces no fue por ser inteligente, ni por méritos propios, que llegó a esos puestos de trabajo en el gobierno hasta llegar a ser presidente de la República. La razón fue que la masonería le dio a Benito Juárez una red de contactos y apoyo total, siempre y cuando sirviera fielmente a los ideales masónicos. En ese tiempo, muchos líderes liberales, como Valentín Gómez Farías y Miguel Lerdo de Tejada, eran masones. Por lo tanto, Benito sabía que ser parte de la masonería le abriría las puertas en la política y en los círculos de poder. Fue tan fiel lacayo de la masonería a nivel internacional, que en todas las logias y los ritos se le venera como un símbolo sagrado. Un ejemplo de esto es que en la Enciclopedia de la Francmasonería, en la página 812, se describe a Juárez como aquel que sacudió de sus pies el polvo del catolicismo, dogmas e injusticias. Se hizo miembro y posteriormente gran maestro de la institución masónica. Así que no, aquí desmentimos que Juárez no llegó al poder por su inteligencia ni mucho menos. 2. La gran mentira de las leyes de reforma. A Juárez se le ha considerado como el autor de las leyes de reforma, pero la verdad es que ni Benito ni nadie de los juaristas inventó esas leyes. Estos escritos le fueron dados a Valentín Gómez Farías para que las aplicara en México, por la logia masónica llamada la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, en septiembre de 1835, y fue por pura casualidad que a Juárez le tocó aplicarlas. Estas leyes, a diferencia de lo que nos hacen creer, no pedían la simple separación de la Iglesia y el Estado, sino que exigían la subordinación total de la Iglesia al gobierno, despojándola de todos sus bienes y libertades, bienes que pasaron a manos de sus amigos masones y liberales, cuando les vendía las tierras a precios muy bajos, y a otros con más suerte, se las concedía. Otra cosa más, es que al principio, Juárez no quería ninguna separación de poderes, sino que en sus planes estaba crear una iglesia mexicana sometida a su voluntad, en la que él desempeñaría la función del Papa, cosa que le prohibiría definitivamente la masonería. La realidad es que el pueblo nunca pidió estas leyes, así que con su implementación, no solo arremetió contra la Iglesia como institución, sino que también atacó la identidad de un México cuya fe y tradiciones estaban ligadas a la fe cristiana, lo que provocó una división entre mexicanos, causando una guerra civil y al final la intervención francesa en 1862. Las leyes de reforma son la evidencia de que Juárez, lejos de ser un héroe nacional, actuó como un traidor y un ladrón, debido a que le dio la espalda a quienes lo habían formado desde niño, y robó junto con sus compinches masónicos las propiedades de la Iglesia y la identidad del México cristiano. El benemérito siempre actuó a favor de su propia persona y del beneficio de unos pocos, ya que les debía su ascenso a las altas esferas del poder. 3. El verdadero vendepatrias. Toda la vida se ha exaltado a Benito Juárez por ser un incorruptible patriota, pero como veremos ahora, esta es otra gran mentira sobre este personaje, pues ya que algo que lo caracterizó fue precisamente su falta de patriotismo y el ser una marioneta de la masonería, que obedecía ciegamente lo que se le mandara hacer. Y aunque los fieles seguidores de Juárez niegan estas acusaciones, las traiciones del benemérito están perfectamente documentadas en los tratados que acordó no solo con Estados Unidos, sino también con Inglaterra, Francia y España. Un ejemplo es el convenio Dunlap-Ocampo, firmado en 1858 con Inglaterra, donde para buscar el reconocimiento de su gobierno,
Aceptó todas las condiciones para pagar las indemnizaciones que exigían los ciudadanos británicos que habían sido afectados por la Guerra de Reforma, así como pactar el pago de las deudas que el país tenía con Reino Unido. Pero lo preocupante era que le cedió el derecho de ocupar nuestros puertos y manejar nuestras aduanas en caso de que el gobierno mexicano no cumpliera con puntualidad sus pagos, lo cual dejaba ver a un Juárez al que no le importaba regalar el territorio mexicano. Este acuerdo fue uno de varios intentos de México para negociar sus deudas internacionales en medio de la inestabilidad política y económica que se vivía durante todos los años que Benito Juárez fue presidente. Pero el convenio que destruía por completo la soberanía nacional fue el Tratado Mclane-Ocampo, el cual se firmó el 15 de diciembre de 1859 entre Estados Unidos y el gobierno liberal masónico de Benito Juárez, que en resumen establecía que Baja California pasaría a depender de los estadounidenses y luego se fijaría su indemnización. También otorgaba derechos de libre tránsito comercial y militar a los norteamericanos, del Paso, Texas a Guaymas, y derecho de vía a perpetuidad a través del Istmo de Tehuantepec. Además que se ratificaba todo el convenio por el cual Santa Anna había entregado el territorio mexicano de la Mesilla. Hay que saber que este tratado no se hacía exactamente con el gobierno de la Casa Blanca, es decir, no era obra del pueblo norteamericano sino de influyentes políticos masones que junto con Benito planearon todo esto. Es por eso que en la sesión del 31 de mayo los senadores americanos que eran miembros de la masonería hablaron a favor del tratado y los otros que no, se opusieron a que se aprobara. Además, como sabemos, estalla la guerra de secesión entre el norte y el sur, lo cual provocó que se olvidara y se rechazara este tratado, salvando a los mexicanos de una traición más de Juárez y de la masonería. 4. La farsa del benemérito. Este mérito que se le otorgó a Juárez no vino del pueblo de México ni mucho menos, sino que un ciudadano colombiano de nombre Alejo Morales se inventó que había leído una carta en donde Benito le contestaba a Maximiliano que nunca le entregaría el poder y pelearía hasta la muerte por derrocarlo, por lo que presentó el 27 de febrero de 1865 una iniciativa para otorgar una distinción al presidente Benito Juárez, por la valentía de defender la soberanía mexicana frente a los franceses. Así que el 2 de mayo del mismo año, el Congreso de Colombia expidió un decreto por el cual Juárez, con 58 años de edad, era objeto de una distinción especial. Solo que este papel no dice textualmente que se le nombre Benemérito de las Américas, así que ese apodo fue otro engaño que nos han repetido toda la vida, el cual no tiene fundamentos. Además de que la supuesta carta que dio origen a la petición de galardonar al presidente Juárez no existe, pues no hay rastros de ella, también sabemos que Benito no era ni valiente ni patriota. Por ejemplo, en la Guerra de Reforma, el benemérito se pasó huyendo por todo el país y fue gracias a que Estados Unidos le ayudó con dinero, armas y mercenarios estadounidenses que pudo lograr el triunfo, a cambio de, como ya vimos, de regalar parte del territorio mexicano con el Tratado Mclane-Ocampo, que muy convenientemente en su artículo 10 estipulaba que el gobierno mexicano recibiría 4 millones de pesos en compensación por las pérdidas que causaría el tratado, y 2 millones en adelanto una vez firmado el convenio. Y este pago por adelantado era sumamente necesario para Juárez, porque las fuertes batallas habían dejado debilitado al ejército liberal que ya llevaba perdidas varias batallas contra los conservadores. Con este acuerdo antipatriótico, ambos salían ganando. Juárez podría utilizar este dinero para financiar a las tropas liberales, así como al ejército extranjero para pelear en contra del Partido Conservador. Y por otra parte, el país norteamericano avanzaría con su comercio y con sus intereses expansionistas en tierras aztecas. Solo el pueblo mexicano sería el gran perdedor de este acuerdo. Y no fue solo en esa guerra que Estados Unidos ayudó a Juárez, también lo hizo con la invasión francesa, cuando el ejército francés se retiró del país voluntariamente por las amenazas de Estados Unidos de invadir a Francia si no retiraba su ejército de México. Es más, los norteamericanos intervinieron personalmente en Veracruz para salvar a Benito Juárez cuando casi es capturado por el general Miguel Miramón, lo que provocó el triunfo total del Partido Liberal. Pero es obvio que esto no te lo cuentan en la escuela. Kingo no Naka, el samurái de la revolución. La historia oficial de México es un lavado de cabeza en donde convenientemente convierten a asesinos y bandoleros en ídolos nacionales, y a los grandes hombres que deben ser considerados héroes los dejan en el olvido. Y este es el caso de Kingo no Nata, mejor conocido como el samurái de la Revolución Mexicana, un hombre de origen japonés, que con sus ideales salvó muchas vidas en una época donde todos peleaban por sus propios intereses y a nadie le importaba el prójimo.
Es por eso que en este video conoceremos las grandes acciones de este héroe olvidado por la historia. Arrancamos. Capítulo 1. La aventura hacia América. Kingo no Naka nació en Fukuoka, Japón, en 1889. Desde niño trabajó con su familia en los arrozales cultivando el campo, actividad que en el país estaba mal pagada, así que a los 11 años se convirtió en buscador de perlas, que era una labor mejor redituable que la agricultura. En este complicado y peligroso oficio aprendió a bucear conteniendo la respiración bajo el agua, lo cual sería de mucha importancia en la Revolución, cuando ayudó a Pancho Villa a salir de un problema en el río de Casas Grandes, Chihuahua. En esos años se empezaron a oír historias de lo bien que podría irle a la gente en el continente americano, principalmente en México con sus extensos campos y su vasta agricultura. Así que algunos de sus amigos y conocidos habían decidido embarcarse hacia América, con la ilusión de encontrar un futuro mejor y convertirse en campesinos mejor pagados. Siguiendo su espíritu de aventura, acompañado de su hermano Kinkuru y su tío Soraki, tomó la dura decisión de dejar el país y al resto de su familia, saliendo de Japón en 1906. El gran buque en el que viajaban pasó por Hawái y Panamá, para finalmente arribar a Salina Cruz, Oaxaca, en México. Y fue en Hawái donde el viaje se les complicó cuando el hermano cayó enfermo por un problema gastrointestinal y el capitán del barco lo obligó a bajarse y quedarse en la isla. Nonaka y su tío no tuvieron más remedio que continuar hasta que al fin llegaron a tierras mexicanas el 30 de diciembre de 1906. Llenos de ilusión y con muchas ganas de trabajar se pusieron a buscar trabajo inmediatamente, pero asimismo se dieron cuenta que las historias que escuchaban en Japón no eran reales, ya que no había trabajo suficiente y casi 1000 japoneses y cientos de mexicanos estaban desempleados, esperando a ser contratados igual. Capítulo 2. Un gran corazón le cambia la vida. Gracias a su ímpetu y energía, el 4 de enero de 1907 fueron empleados para trabajar en los campos de caña, donde Kingo se desempeñaba como aguador y su tío como cortador. Por desgracia su tío se contagió de paludismo y 2 semanas después perdió la vida el 15 de febrero de ese mismo año. Fue aquí que al verse solo, en un continente diferente y sin poder comunicarse con el habla, se unió a un grupo de gente que iba hacia el norte del país para cruzar a Estados Unidos, en donde el camino bajo el sol, sin comida y con escasez de agua, costó la vida de muchos, hasta que 3 meses después llegó a Ciudad Juárez. Nonaka, sin tener a dónde ir y en dónde dormir, se acomodaba en alguna banca de la plaza de armas. Para su gran suerte, la señora Viviana Cardón pasaba por ahí todos los días, rumbo a su trabajo, por lo cual ya se había percatado de aquel jovencito de origen asiático que no se veía del todo bien, ya que se encontraba demasiado delgado, sucio, casi sin zapatos y con su ropa destrozada. A Viviana se le rompía el corazón verlo en esa situación, preguntándose cómo había llegado solo hasta este lado del mundo, por lo que finalmente un día se acercó a él para preguntarle su nombre, a lo que Nonaka contestó con su muy poco español. La señora Cardón, entre señas y palabras, le propone trabajar como ayudante en la tienda de forrajes y semillas que tenía su familia en el centro de la ciudad. Ese mismo día, Viviana lo aloja en su casa y le ofrece comida, siendo la primera vez después de más de 7 meses en México que encontraría un poco de esperanza y amabilidad, pues hasta ahora su gran aventura no había sido para nada fácil. Con los años fue adoptado por Viviana Cardón, en donde recibió el nuevo nombre de José Genaro, mejoró su español y tuvo la oportunidad de estudiar enfermería, ocupación que lo llevaría a desempeñar un papel clave durante la Revolución. Capítulo 3. Conoce a Francisco y Madero. En febrero de 1911, Francisco y Madero llevó a cabo un ataque fallido contra el coronel Agustín Valdés, cuando acompañado de más o menos 800 hombres, quería apoderarse de la ciudad de Casas Grandes. Hay que decir que Madero nunca había estado en batalla, y a todo el mundo le sorprendió su iniciativa y su valentía al liderar aquella embestida. Durante lo más crítico de la batalla, Madero aventó su arma al sentir una herida de bala en su brazo derecho, y rápidamente sus hombres corrieron a tocar las puertas de las viviendas cercanas para conseguir algo de ayuda, pero todos los pobladores, al escuchar los disparos, se habían encerrado en sus casas y muertos de miedo se negaban a abrir. Por suerte para Madero, un hombre de origen japonés decidió salir y llevarlos directamente con Kingo Nonaka, quien era el enfermero del lugar. Nonaka limpió y suturó la herida, para que finalmente vendara la lesión y le hiciera un cabestrillo de forma improvisada.
Madero quedó sumamente agradecido y antes de irse, le pidió que por favor pasara al día siguiente al cuartel para que lo revisara, ofreciéndole una recompensa que el samurái rechazaría. Aunque Kingo sabía poco de política, reconoció el nombre de Francisco I. Madero, que en ese momento estaba en boca de todo el país. Es así que muy temprano en la mañana fue a donde se encontraba el enfermo para cambiarle las vendas, y de paso recibir la súplica del mismísimo apóstol de la democracia para que se uniera a su lucha y con ello a la revolución, y de esta manera iniciaría sus hazañas como líder revolucionario. Capítulo 4. Un samurái en la revolución. Nonaka fue reclutado y sirvió como enfermero en el batallón de guerra del grupo maderista donde ganó gran reconocimiento como un hábil médico de campaña, por lo cual empezarían a llamarlo el samurái, obviamente por su origen japonés, pero también por actuar con valentía en el campo de batalla. Tras el asesinato de Madero en 1913, Nonaka se unió a Pancho Villa y su famoso ejército de sanguinarios, periodo en el cual recorrió todo el norte del país luchando y ayudando a los heridos y enfermos tanto de su bando como del lado de sus enemigos, lo cual llegó a oídos de Villa que se lo prohibió inmediatamente. El samurái participó en 14 operaciones militares durante la Revolución Mexicana, las cuales 2 fueron bajo el mando de Francisco I. Madero y 12 con Pancho Villa, logrando alcanzar el grado de capitán en el Batallón de Sanidad de la División del Norte. Durante todo este tiempo, el japonés escribía sus anécdotas, las cuales años más tarde serían publicadas por su hijo en el libro de 2015 llamado Kingo Nonaka, Andanzas Revolucionarias. A inicios de 1915, el capitán Nonaka decidió dejar la sección sanitaria de la División del Norte por problemas con varios revolucionarios y se regresó a Ciudad Juárez donde empezó a trabajar en el Hospital Civil. Ahí vio por primera vez a la enfermera Petra García Ortega, con quien inició una relación que años más tarde se convertiría en un matrimonio con 5 hijos. Además de salvar la vida a Madero, de que no muriera desangrado, Kingo Nonaka también ayudó a rescatar el cuerpo del carnicero de Pancho Villa, el general Rodolfo Fierro, quien se había ahogado en una de las lagunas de Casas Grandes. En octubre de 1915, Fierro fue arrastrado por la corriente mientras trataba de cruzar una laguna en su caballo cargado con mucho oro, el cual con el excesivo peso, perdió el control y resbaló, desapareciendo a la vista de sus hombres. Cuando se dieron cuenta que horas después su cuerpo no salía a flote, avisaron a Francisco Villa quien era su jefe y su gran amigo, el cual ordenó que si no aparecía, buscaran en Ciudad Juárez a Kingo Nonaka para que lo sacara de la laguna, pues el Centauro del Norte estaba enterado como nosotros que el samurái había sido buzo en Japón. Fue así que Nonaka recibió la llamada del general Manuel González, que le dijo que por órdenes del general Francisco Villa, se presentara con mucha urgencia en el lugar del accidente. Rodolfo Fierro ya tenía 2 días que se había ahogado y ninguno de sus hombres lo había podido encontrar. Fue hasta que llegó el samurái, le explicaron más o menos dónde había desaparecido el cuerpo y 30 minutos más tarde ya estaba en el agua, pero los restos de Fierro no estaban ni cerca de ahí. Milagrosamente 5 días después, Nonaka localizó el cadáver que había sido arrastrado hasta otro canal, entonces pidió que consiguieran una cuerda de 30 metros, la cual amarró al cuerpo, salió hasta la superficie y les hizo una señal para que con la ayuda de un caballo jalaran lentamente aquella cuerda que llevaba al difunto ya en estado de descomposición. Por esta brillante y casi imposible acción, Pancho Villa se disculpó por las diferencias que habían tenido años antes. Capítulo 5. El final de Kingo Nonaka. Nonaka, aburrido del trabajo de hospital y de la revolución que vio que nunca acabaría, decide para 1919 renunciar a su trabajo en el Hospital Civil de Ciudad Juárez y comienza a dedicarse a la fotografía. En 1921 se mudó a Baja California, se unió a la policía de Tijuana, abrió un estudio fotográfico y empezó a fotografiar la vida cotidiana de la ciudad. Se centró en retratar todo tipo de eventos culturales, cívicos y deportivos, dejando una herencia de más de 300 fotografías, las cuales son un testimonio del proceso de cambio de una Tijuana posrevolucionaria. Su vida fue muy tranquila hasta que durante la Segunda Guerra Mundial, por las tensiones que ésta causaba, Kingo Nonaka y 300 japoneses más que vivían en territorio mexicano fueron llevados por seguridad a la Ciudad de México por órdenes del general Lázaro Cárdenas. Viviendo en la capital, el samurái fue muy premiado en vida por diferentes actores políticos, como cuando en 1963 recibió una condecoración como veterano de la revolución por el presidente Adolfo López Mateos.
En 1972 recibió un homenaje del presidente Luis Echeverría y en 1977 fue condecorado por el secretario de Defensa Marcelino García Barragán. Este hombre, que para mí debe ser considerado como un verdadero héroe revolucionario, ya que se dedicó a salvar cientos de vidas en un tiempo de violencia en donde nadie veía por nadie, falleció en diciembre de 1977 y fue sepultado en Panteón Jardín de la Ciudad de México. La leyenda negra española, la gran mentira de la conquista. Desde niños hemos escuchado a los maestros repetirnos hasta el cansancio lo malos que fueron los españoles con los indígenas durante la conquista, los cuales robaron todo el oro y llevaron a cabo genocidios contra esta civilización que vivía en paz. Lo que no te cuentan en la escuela es que nunca hubo genocidio, los aztecas no eran unos seres de luz y aunque nos duela reconocer, si no hubiese sido por los españoles, aún llevaríamos taparrabos. Esta versión falsa de la historia se le conoce como la leyenda negra española y es una propaganda en contra de España, la cual fue inventada por sus enemigos, y los mexicanos nos la hemos tragado toda. Así que para que ya no sigamos engañados, conozcamos las grandes mentiras que nos han contado de la conquista de México. Iniciamos. Mentira número 1. Los aztecas eran una gran civilización. Más alejado de la realidad es decir que antes que los españoles invadieran tierras mexicanas, los indígenas vivían de manera civilizada. La verdad es que esta versión es solo la idealización del mundo precolombino, el cual definen como un Edén en el que los nativos cohabitaban en armonía entre ellos y con la naturaleza. Nos quieren vender la grandeza de la cultura azteca, que se encuentra representada en sus extraordinarias pirámides y sus avanzados medios de producción, como una excelente civilización, pero intentan esconder a toda costa las masacres que esos imperios cometían sobre los más débiles, donde explotaban, saqueaban y hasta llevaban actos de canibalismo con ellos. A lo largo del tiempo, los investigadores han descubierto mediante las expediciones que realizan, pruebas sólidas sobre rituales de sacrificios de hombres, mujeres y niños donde les quitaban la vida de manera cruel y sanguinaria, prácticas que eran justificadas en esos tiempos por la religión, los gobernantes y la sociedad. Ahora se sabe que los sacrificios humanos de niños se hacían en gran escala con el objetivo de adorar a Tlaloc, pues se creía que estas masacres eran necesarias para mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y la naturaleza. Aquellas criaturas que eran elegidas para estas ofrendas eran bebés y niños de hasta 8 años. En realidad el imperio azteca no sacrificaba a su propia gente, sino a indígenas pertenecientes a otras tribus como los tlaxcaltecas y totonacas, los cuales eran tomados prisioneros durante las sangrientas redadas que llevaban a cabo. Para evitar que estas comunidades oprimidas se rebelaran, los mexicas practicaban la llamada Guerra Florida, que consistía en capturar a los miembros más fuertes y sacrificarlos con la excusa de que así los dioses los bendecirían, pero era claro que en realidad lo hacían para debilitar la capacidad de sublevarse de aquellas tribus. La enorme opresión y las grandes masacres que se llevaban a cabo diariamente contra los más débiles fue que hizo que la gran mayoría de los indígenas abrazara y agradeciera la llegada de los españoles. Mentira número 2. La gran farsa del genocidio. Otra gran mentira es el relato de que los españoles vinieron a exterminar a todos los aborígenes para hacerse de las tierras, pero solo hace falta ver la numerosa cultura indígena que hay en Hispanoamérica, y que casi no existe en América del Norte, la cual fue colonizada por los británicos, quienes sí llegaron a aniquilar a todos los nativos de la zona. Sin embargo, en Estados Unidos no hay una propaganda para satanizar a los ingleses. Mientras aquí en México y en todos los países latinos sí se habla de los españoles como unos despiadados conquistadores que solo trajeron la muerte a este lado del planeta. Desde niños nos enseñan que Cortés y su poderoso y cruel ejército conquistaron Tenochtitlán ellos solos. La verdad es que 500 soldados con 16 caballos y 16 cañones nunca podrían haber ganado contra un poco más de 70,000 guerreros que custodiaban la ciudad. Por sentido común, numéricamente era imposible obtener una victoria, sin hablar que los españoles no conocían absolutamente nada el terreno. Lo que pasó fue que Hernán Cortés logró el apoyo de los pueblos indígenas que ansiaban librarse de la opresión azteca que habían sufrido por muchos años, formándose una alianza que permitió crear un ejército capaz de derrotar al gran imperio, en donde se unieron tanto españoles como miles de guerreros de distintas tribus los cuales se enfrentaron y vencieron a los mexicas. Así que a lo que nos hacen llamar conquista, en realidad fue una rebelión indígena.
Otra cosa de lo que poco cuentan es que el reino español tenía dudas si estaba bien conquistar América, por lo que se llevaron a cabo varias reuniones para debatir el tema, algo completamente anormal que ninguna nación conquistadora hacía. Es decir, mientras los ingleses arrasaban con la población nativa, España discutía si era legítimo conquistar las tierras aztecas. Y ahora bien, es cierto que este territorio que hoy es México se integró al Imperio Español, pero fue gracias a Hernán Cortés y sus arreglos con la corona, que a las tribus indígenas se les respetó su libertad y su derecho a preservar sus tradiciones. Además, 5 años después se crea la primera escuela para indios y el primer periódico en América en 1541. Para 1580 ya había una universidad en lo que hoy es Colombia, y los derechos humanos hispánicos nacen con Isabel la Católica. Como estas, hay otras historias que intencionalmente fueron borradas de los libros por los gobiernos que vinieron después de la Revolución, y las mentiras les sirve para generar confrontación y permitir la manipulación. Al final, la conquista española no habría sido posible sin los indígenas, ya que no es verdad que hubiera habido una superioridad arrolladora de españoles, eran muy pocos y tenían pocas armas, por lo que las alianzas con las comunidades indígenas oprimidas por los mismos aztecas fueron determinantes en el proceso de conquista. Mentira número 3. La muerte de los indígenas. Junto con un idioma, una cultura y una religión distintas, los españoles también llegaron a este continente con enfermedades, las cuales eran desconocidas para la población mesoamericana, y una de ellas fue la viruela. Esta afección fue la verdadera causa de la muerte de millones de indígenas, incluyendo a los aztecas. El brote inició según Bartolomé de las Casas, en Santo Domingo, y se esparció por las islas del Caribe hasta que en 1520 llegó a México a través de un ejército de 1000 indígenas que salieron de Cuba liderados por el comandante español Pánfilo de Narváez, quien tenía la obligación de apresar a Hernán Cortés por no hacer caso a la corona española. La viruela atacaba a los infectados con fiebre, dolores de cabeza y espalda inaguantables, así como la aparición de granos en todo el cuerpo. Hay que dejar claro que esta enfermedad solo atacó a los nativos, pues los españoles tenían inmunidad al virus, al ser una enfermedad común en Europa. Al final esta pandemia mató a 2 millones de personas, dejando cicatrices permanentes en los sobrevivientes y algunos perdieron la visión. Esta es la causa principal por la que perdieron la vida muchos indígenas, pero con la leyenda negra te quieren hacer creer que fue por el genocidio llevado a cabo por el Imperio Español. Mentira número 4. La traición de la Malinche. Como hemos visto aquí en el canal, la historia de México está plagada de mitos y leyendas, muchos de ellos fueron creados no por evidencia certera, sino por el chismorreo de la gente a lo largo del tiempo, y un ejemplo de estos son los relatos que ponen a la Malinche como la mujer que traicionó a su pueblo. La verdad es que Malitzin, nombre con el que se le conocía, era de una tribu cerca de Coatzacoalcos, comunidad que era oprimida desde hace mucho tiempo por los mexicas. Así que podemos afirmar que estos eran enemigos de su pueblo y ayudar a vencerlos para ella fue un acto patriótico, por lo cual no se puede decir que traicionó a nadie. La Malinche conoce a Hernán Cortés al terminar la batalla de Centla en 1519, cuando los españoles se levantan triunfadores y como tributo la entregan junto a otras 19 esclavas y numerosos tesoros. La diferencia que tenía Malintzin de las otras mujeres es que tenía la facilidad de aprender varios idiomas y en ese tiempo ya hablaba muchas lenguas indígenas y pronto hizo lo mismo con el castellano. A partir de entonces, Marina, nombre cristiano que le dieron los españoles, sería la intérprete de Cortés ante los indígenas, y con esto ayudó a cerrar pactos decisivos y hacer contactos importantes entre las tribus prehispánicas y la corona española. Durante ese tiempo, iniciaron una relación amorosa, la cual en 1522 dio fruto a un hijo al que llamaron Martín Cortés, quien sería el primer hijo mestizo reconocido del conquistador español. Hay que recordar que la Malinche era la amante de Cortés, pues él estaba casado desde 1514 con su esposa Catalina Suárez, una mujer española que estuvo en Cuba mientras se llevaba a cabo la conquista del Imperio Azteca. Como era de esperarse, la Malinche quedó en segundo plano cuando ese mismo año que nació Martín, Catalina Suárez llegó a Nueva España para vivir con su esposo en su casa de Coyoacán. Aún así Hernán Cortés nunca dejaría desamparada a Malitzin, y fue que en 1524, mientras la Malinche acompañaba a Cortés en su conquista por Honduras, este le organizó una boda para que ella se casara con otro conquistador llamado Juan Jaramillo,
con el que tiempo después tendrían una hija a la que nombrarían María Jaramillo. Desgraciadamente todo duró muy poco, pues en 1527 la Malinche falleció, desconociéndose las causas exactas de su muerte. Sin embargo, hace más de 500 años, esta mujer indígena que jugó un papel importante ha sido catalogada sin argumentos como una traidora al ponerse del lado de los españoles, para que su comunidad y las demás tribus prehispánicas se liberaran del yugo constante del imperio azteca. Como conclusión, este cuento se originó en el siglo XVI, en una época en que el imperio español se había convertido en la máxima potencia de Europa, lo que despertó la envidia y la rivalidad de otros imperios como el británico y el holandés, ya que veían el gran crecimiento de España como una amenaza tanto territorial como religiosa. Y fue con el invento de la imprenta que la difusión de esta propaganda antiespañola y anticatólica de la leyenda negra creció muy rápidamente, cuando comenzaron a imprimirse panfletos que hablaban de las acciones de España en el Nuevo Mundo, en especial con el texto que escribió el cura Bartolomé de las Casas publicado en 1552, donde denunciaba los malos tratos cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista. Estos relatos del sacerdote, que fueron sacados de contexto, fueron muy utilizados por los enemigos para retratar la brutalidad con la que el imperio español se manejaba, un claro ejemplo del poder que tiene la imprenta para influenciar en la opinión pública. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.